La pereza no es realmente un problema de tiempo, ni siquiera un problema de energía. En la mayoría de los casos es un problema de claridad y de propósito. Muchas personas dicen que no avanzan porque están cansadas, porque no tienen suficiente tiempo, porque su día está demasiado lleno, pero si observas con atención, descubrirás que cuando algo les importa de verdad, siempre encuentran la manera de hacerlo. El tiempo aparece, la energía aparece y las excusas desaparecen. Esto demuestra que la pereza no nace de la falta de recursos, sino de la falta de conexión con algo que tenga sentido. Cuando no sabes por qué haces lo que haces, cualquier esfuerzo parece pesado y cualquier tarea se vuelve fácil de postergar. La mente humana necesita dirección. Cuando no tiene un objetivo claro, entra en un estado de confusión que se manifiesta como apatía, distracción y procrastinación. No es que no quieras hacer nada, es que no sabes exactamente qué deberías hacer ni para qué. Esa falta de claridad genera una resistencia interna muy fuerte. Te sientas a trabajar y tu mente empieza a divagar, buscas el móvil, revisas redes, te levantas, vuelves a sentarte. No porque seas débil, sino porque tu cerebro no percibe una razón poderosa para concentrarse. Sin propósito, la acción pierde sentido, y cuando la acción pierde sentido, la pereza se instala cómodamente. La claridad, en cambio, actúa como un interruptor. Cuando tienes claro qué quieres, por qué lo quieres y qué paso concreto tienes que dar hoy, la resistencia disminuye automáticamente. No desaparece del todo, pero se vuelve manejable. Dejas de sentirte abrumado porque ya no estás luchando contra una nebulosa de tareas indefinidas. Sabes exactamente qué toca hacer y eso libera energía mental. Por eso, una de las mejores formas de vencer la pereza no es forzarte a trabajar más, sino aclarar mejor tu dirección. Preguntarte con honestidad qué es importante para ti, qué tipo de persona quieres ser y qué estás dispuesto a sacrificar para lograrlo. Pero el propósito es lo que le da peso emocional a tus acciones. No es una frase bonita ni un ideal lejano, es el motivo profundo que conecta tus esfuerzos diarios con algo que valoras de verdad. Cuando tienes un propósito claro, incluso las tareas aburridas adquieren significado. Ya no estudias solo para aprobar un examen, estudias porque quieres construir una vida mejor. Ya no trabajas solo para cumplir un horario, trabajas porque sabes que ese esfuerzo te acerca a tus objetivos. El propósito transforma la obligación en elección. Y cuando eliges, la pereza pierde gran parte de su poder. Muchas personas confunden propósito con motivación. La motivación es volátil, depende del estado de ánimo y de factores externos. El propósito es más estable, más profundo. No siempre te hace sentir ganas, pero sí te da razones. Y las razones sostienen la acción cuando las ganas desaparecen. Por eso hay personas que avanzan incluso en días difíciles, no porque estén motivadas, sino porque tienen claro para qué están haciendo lo que hacen. Esa claridad les permite seguir adelante aunque el camino sea incómodo. La pereza también aparece cuando tus metas son demasiado grandes o demasiado vagas. Decirte quiero cambiar mi vida o quiero ser exitoso no genera acción, genera bloqueo. Son ideas tan amplias que el cerebro no sabe por dónde empezar. En cambio, cuando divides esas metas en acciones concretas y manejables, la pereza se reduce. No tienes que cambiar tu vida hoy, solo tienes que dar un pequeño paso en la dirección correcta. Esa sensación de avance, por mínima que sea, genera impulso y rompe el estancamiento. La claridad no solo es saber a dónde vas, sino saber cuál es el siguiente paso. Otro factor importante es que la pereza suele ser una señal de desconexión contigo mismo. Cuando pasas demasiado tiempo reaccionando a lo que otros esperan de ti, haciendo cosas que no eliges conscientemente, tu energía se diluye. Empiezas a vivir en automático y eso desgasta. Recuperar la claridad implica detenerte, reflexionar y decidir qué quieres de verdad, no lo que deberías querer, no lo que otros consideran correcto, sino lo que realmente te importa. Esa alineación interna es una fuente enorme de energía y compromiso. Ver la pereza no se vence con dureza ni con culpa. Castigarte por no avanzar solo aumenta la resistencia. Lo que necesitas es comprensión y honestidad. Preguntarte qué te falta aclarar, qué te está desconectando, qué miedo se esconde detrás de la postergación. Muchas veces procrastinamos no por flojera, sino por miedo a fallar, a no estar a la altura o a equivocarnos. Cuando reconoces ese miedo y le pones nombre, pierde fuerza. La claridad también implica aceptar tus dudas y avanzar a pesar de ellas. Cuando empiezas a vivir con más claridad y propósito, algo cambia en tu forma de actuar. Dejas de luchar contra la pereza como si fuera un enemigo externo y empiezas a entenderla como un síntoma. Un síntoma de que necesitas redefinir tus prioridades, ajustar tus objetivos o reconectar con lo que te mueve. En ese proceso descubres que la energía que creías perdida siempre estuvo ahí, esperando una dirección clara para ponerse en movimiento.
La acción pequeña es una de las herramientas más subestimadas y, al mismo tiempo, más poderosas para romper el ciclo de la procrastinación. La mayoría de las personas no procrastina porque no quiere avanzar, sino porque se siente abrumada por la magnitud de lo que tiene que hacer. Cuando una tarea parece demasiado grande, demasiado larga o demasiado exigente, el cerebro activa un mecanismo de defensa, evitarla. No por pereza, sino por saturación. La mente busca alivio inmediato y lo encuentra en distracciones simples que no requieren esfuerzo. Por eso, cuanto más grande percibes una tarea, más fácil es postergarla. La solución no es forzarte a hacer todo de golpe, sino reducir la tarea hasta que deje de dar miedo. El cerebro humano está diseñado para responder al progreso, no a la perfección. Necesita sentir avance para mantenerse comprometido. Cuando te planteas un objetivo enorme, como escribir un proyecto completo, cambiar un hábito o resolver un problema complejo, tu mente no ve un punto de inicio claro. En cambio, cuando decides dar un paso pequeño y concreto, algo cambia. Ese paso es manejable, alcanzable, posible. No genera resistencia, genera movimiento. Y una vez que te mueves, aunque sea un poco, rompes la inercia que te mantenía estancado. La acción pequeña es el primer golpe que quiebra la pared de la procrastinación. Uno de los mayores errores es esperar a sentirse listo para empezar. La sensación de estar listo casi nunca llega, porque es una ilusión. La claridad y la confianza aparecen después de empezar, no antes. Cuando das un paso pequeño, aunque no sea perfecto, tu mente recibe información nueva. Estoy avanzando. Esa sensación reduce la ansiedad y aumenta la disposición a seguir. No necesitas resolver todo hoy, solo necesitas empezar. Y empezar, en la mayoría de los casos, significa hacer algo tan pequeño. Bueno, que no tengas excusa para no hacerlo. Ver la acción pequeña también reduce el diálogo interno negativo. Cuando procrastinas, tu mente se llena de reproches. Debería estar haciendo esto. Otra vez lo estoy dejando. Nunca termino nada. Ese diálogo desgasta, genera culpa y aumenta la resistencia. En cambio, cuando haces una acción mínima, por sencilla que sea, ese diálogo se interrumpe. Te demuestras a ti mismo que sí estás actuando. La culpa disminuye, la autoestima se fortalece y la siguiente acción se vuelve más fácil. No porque la tarea haya cambiado, sino porque tú has cambiado tu estado interno. Además, las acciones pequeñas generan consistencia y la consistencia es la base del cambio real. No necesitas grandes esfuerzos esporádicos, necesitas pequeños esfuerzos repetidos. Es mejor trabajar 10 minutos todos los días que intentar una sesión perfecta una vez a la semana. La repetición diaria construye hábito y el hábito elimina la necesidad de decidir constantemente. Cuando algo se vuelve habitual, deja de ser una lucha. La acción pequeña, sostenida en el tiempo, tiene un efecto acumulativo enorme que muchas personas subestiman porque no se ve de inmediato. Otro aspecto clave es que la acción pequeña reduce el miedo al fracaso. Cuando te exiges resultados grandes, el miedo a equivocarte aumenta. Pero cuando te permites empezar con algo pequeño, el error deja de ser tan amenazante. No estás apostando todo en un solo intento, estás experimentando, probando, ajustando. Esa mentalidad de progreso continuo te permite aprender sin paralizarte. Empiezas a ver el proceso como un camino de mejora y no como una prueba definitiva de tu valor. Eso libera una enorme cantidad de energía mental, pero la acción pequeña también te devuelve la sensación de control. La procrastinación suele ir acompañada de una sensación de impotencia, como si la tarea te dominara a ti. Cuando das un paso pequeño, recuperas el control. Ya no eres víctima de la tarea, eres alguien que actúa. Esa sensación de control es adictiva en el buen sentido. Te impulsa a seguir avanzando, a completar un poco más, a aprovechar el impulso generado. Muchas veces, lo que empieza como 5 minutos de acción termina convirtiéndose en una sesión mucho más larga, no por obligación, sino porque ya estás en movimiento. Es importante entender que la acción pequeña no significa pensar en pequeño, sino actuar de manera inteligente. Tus objetivos pueden ser grandes, ambiciosos, desafiantes, pero tu punto de partida debe ser simple. Cada logro grande está compuesto por una cadena de acciones pequeñas bien ejecutadas. Cuando aceptas esto, dejas de exigirle a cada día resultados extraordinarios y empiezas a valorar el progreso constante. Esa mentalidad reduce la presión y aumenta la sostenibilidad de tu esfuerzo. La procrastinación se alimenta de la espera, del luego, del mañana empiezo. La acción pequeña corta ese ciclo porque no deja espacio para la postergación. No estás planeando, no estás pensando, no estás justificando estás actuando. Y esa acción, por mínima que sea, cambia tu estado interno, tu percepción y tu relación con la tarea. Poco a poco, descubres que el mayor obstáculo nunca fue la dificultad del trabajo, sino la decisión de empezar. Y una vez que aprendes a empezar con acciones pequeñas, la procrastinación pierde su poder sobre ti.
La actitud correcta es mucho más poderosa que la motivación momentánea, especialmente cuando se trata de vencer la procrastinación y la pereza. La motivación es volátil, inestable y depende de factores externos como el estado de ánimo, el clima, el reconocimiento o incluso el nivel de descanso. Hay días en los que te sientes con energía y entusiasmo, y otros en los que no tienes ninguna gana de hacer nada. Si tu avance depende de esa motivación cambiante, tu progreso será irregular y frágil. En cambio, la actitud es una decisión consciente sobre cómo te posicionas ante la vida y ante tus responsabilidades. No depende de cómo te sientes, sino de cómo eliges actuar. La actitud es el filtro a través del cual interpretas lo que te sucede. Dos personas pueden enfrentarse a la misma tarea y reaccionar de manera completamente distinta. Una la ve como una carga y la posterga, la otra la ve como una oportunidad de avanzar y la afronta. La diferencia no está en la dificultad de la tarea, sino en la actitud con la que se aproxima a ella. Cuando eliges una actitud responsable, proactiva y comprometida, reduces automáticamente la necesidad de motivación externa. Ya no necesitas sentirte inspirado para cumplir, cumples porque entiendes que es lo correcto para ti y para tu futuro. Una actitud sólida se construye con coherencia interna. Cada vez que haces lo que dijiste que ibas a hacer, aunque no tengas ganas, refuerzas una imagen interna de confiabilidad. Te ves como alguien que se cumple a sí mismo. Esa percepción es clave porque la mente tiende a actuar de acuerdo con la identidad que cree tener. Si te ves como una persona disciplinada, responsable y constante, actuar de esa manera se vuelve más natural. En cambio, si dependes constantemente de la motivación y solo actúas cuando te sientes bien, refuerzas la identidad de alguien inestable, y eso perpetúa la procrastinación. La motivación suele ser el resultado de la acción, no su causa. Esperar a estar motivado para empezar es una trampa común. La acción genera movimiento, el movimiento genera claridad y la claridad genera motivación. La actitud correcta entiende este proceso y no espera condiciones ideales. Actúa primero, hasta después. Esa mentalidad reduce la fricción inicial y te permite avanzar incluso en días difíciles. No se trata de ignorarte tus emociones, sino de no permitir que ellas tomen el control de tus decisiones. Otro aspecto importante es que la actitud determina cómo manejas el error. Cuando dependes de la motivación, un falo puede desinflarte por completo. Te dices que no sirves, que siempre haces lo mismo, que no vale la pena intentarlo. Pero cuando tienes una actitud fuerte, el error se convierte en información, no en una sentencia. Aprendes, corriges y sigues. Esa capacidad de recuperarte rápidamente es esencial para vencer la procrastinación, porque la postergación muchas veces nace del miedo a fallar. Una actitud sana elimina ese miedo al entender que fallar es parte natural del proceso de crecimiento. La actitud también influye directamente en tu energía. No la energía física, sino la mental y emocional. Una persona con actitud pasiva se drena con facilidad, se queja, se victimiza y se enfoca en lo que no puede controlar. En cambio, una persona con actitud activa se enfoca en lo que sí puede hacer, aunque sea poco. Esa orientación hacia la acción genera una sensación de poder personal que alimenta la disciplina. Cuando sientes que tienes control, la pereza pierde fuerza, porque ya no te ves como alguien a merced de las circunstancias. Además, la actitud correcta te ayuda a simplificar. La procrastinación suele ir acompañada de pensamientos complejos, excusas elaboradas y justificaciones internas. Una actitud firme corta ese ruido mental. No negocias contigo mismo durante horas, decides y actúas. Esa simplicidad es liberadora. Reduce el desgaste mental y te permite invertir tu energía en lo que realmente importa. La claridad de actitud elimina la parálisis por análisis y te devuelve el foco. También es importante entender que la actitud no es algo que se tiene o no se tiene, es algo que se entrena. Se construye con pequeñas decisiones diarias. Cada vez que eliges actuar con responsabilidad, incluso en lo pequeño, fortaleces esa actitud. No necesitas grandes gestos heroicos, necesitas coherencia cotidiana. Esa repetición constante crea una base sólida que no depende de estímulos externos. Con el tiempo, actuar con disciplina deja de sentirse como un esfuerzo y se convierte en una expresión natural de quién eres. La actitud correcta también cambia tu relación con el tiempo. Dejas de verlo como algo que te falta y empiezas a verlo como algo que administras. En lugar de decir no tengo tiempo, te preguntas ¿qué voy a hacer con el tiempo que tengo? Ese cambio de enfoque es clave porque te saca del rol de víctima y te coloca en el rol de responsable. Y cuando asumes responsabilidad, la procrastinación pierde su principal alimento. En el fondo, vencer la pereza y la procrastinación no se trata de sentirte motivado todo el tiempo, sino de decidir quién quieres ser incluso cuando no te apetece.
La actitud es esa decisión silenciosa que tomas cada día, esa postura interna que te dice que avanzar es una prioridad, que cumplir contigo mismo es un valor y que tu futuro merece el esfuerzo de hoy. Eliminar excusas es, en esencia, asumir responsabilidad personal por tu propia vida. La procrastinación y la pereza no sobreviven en un entorno donde la responsabilidad es clara y directa. Las excusas, en cambio, crean una ilusión de alivio inmediato, te permiten posponer sin sentirte culpable en el momento, pero a largo plazo erosionan tu confianza y tu autoestima. Cada excusa es una promesa rota contigo mismo, y cuando esas promesas se acumulan, empiezas a verte como alguien que no cumple. Por eso, eliminar excusas no es un acto de dureza, sino un acto de respeto propio. Ver la mayoría de las excusas suenan razonables. Hoy estoy cansado, mañana lo haré mejor. Ahora no es el momento adecuado. No tengo todo lo que necesito. No parecen peligrosas, pero lo son. Porque poco a poco se convierten en un patrón mental automático. Antes de que te des cuenta, tu mente empieza a generar excusas incluso antes de que aparezca la incomodidad. Y cuando ese patrón se consolida, cualquier tarea que requiera esfuerzo se vuelve candidata a ser postergada. Asumir responsabilidad personal implica romper ese patrón y aceptar que, aunque no todo esté bajo tu control, tus decisiones sí lo están. Responsabilizarte no significa culparte por todo ni ignorar las dificultades reales. Significa reconocer honestamente que está en tus manos y actuar desde ahí. Hay días en los que el cansancio es real, los problemas existen y las circunstancias no son ideales. Pero incluso en esos días, siempre hay algo que puedes hacer. Tal vez no sea el plan perfecto ni el avance ideal, pero es un paso. Y ese paso marca la diferencia entre alguien que se responsabiliza y alguien que se justifica. La responsabilidad personal no te exige perfección, te exige coherencia. Uno de los mayores cambios ocurre cuando dejas de decir «tengo que» y empiezas a decir «elijo». El lenguaje que usas contigo mismo moldea tu actitud. «Tengo que trabajar» suena a obligación impuesta. Elijo trabajar porque quiero avanzar. Devuelve el control a tus manos. Las excusas suelen aparecer cuando te sientes forzado, cuando percibes tus acciones como imposiciones externas. Al cambiar el enfoque y reconocer que tú eliges, aunque la elección no se acomoda, reduces la necesidad de justificarte. Recuperas poder sobre tus decisiones. Ver eliminar excusas también implica aceptar las consecuencias de no actuar. Muchas personas procrastinan porque no conectan emocionalmente con las consecuencias futuras. El daño de postergar no es inmediato, es silencioso. Se manifiesta en oportunidades, pérdidas, en estrés acumulado, en metas que nunca se concretan. Cuando asumes responsabilidad, empiezas a mirar esas consecuencias de frente. No desde el miedo, sino desde la conciencia. Entiendes que cada decisión tiene un impacto y que no decidir también es una decisión. Esa comprensión profunda cambia tu relación con el tiempo y con el esfuerzo. La responsabilidad personal se fortalece cuando dejas de compararte con otros y empiezas a compararte contigo mismo. Las excusas suelen apoyarse en la comparación, otros también lo hacen. Nadie es constante, no soy el único. Ese tipo de pensamiento diluye la responsabilidad y te coloca en una masa anónima donde nadie se exige demasiado. En cambio, cuando te comparas con tu propia versión anterior, la conversación cambia. Ya no importa lo que hagan los demás, importa si tú estás avanzando o no. Esa comparación interna es mucho más honesta y poderosa. Otro aspecto clave es que asumir responsabilidad elimina la necesidad de justificarte ante los demás. Cuando sabes que estás actuando con coherencia, no necesitas explicaciones largas ni defensas constantes. Tu comportamiento habla por ti. Esa tranquilidad interna es una de las mayores recompensas de la disciplina. No vives con la carga de saber que estás evitando algo importante. Vives con la calma de saber que, aunque él sí, a mí no sea difícil, estás haciendo lo que te corresponde. Ver eliminar excusas no significa eliminar la compasión. Puedes ser exigente contigo mismo y al mismo tiempo comprensivo. La diferencia está en no usar la comprensión como una vía de escape. Puedes reconocer que hoy estás cansado y aún así cumplir con una acción mínima. Puedes aceptar que no fue tu mejor día y aún así mantener el compromiso. La responsabilidad personal madura no se basa en la rigidez, sino en la constancia adaptativa. Sabes aceptar sin abandonar. La procrastinación se debilita cuando dejas de negociar contigo mismo. Cada vez que te sientas a discutir internamente si haces o no una tarea, las excusas ganan terreno. La responsabilidad corta esa negociación. Decides de antemano qué vas a hacer y simplemente lo haces. Esa claridad reduce el desgaste mental y te permite conservar energía para la acción. No estás luchando contra tus propias justificaciones, estás ejecutando una decisión ya tomada. Asumir responsabilidad personal también cambia la forma en la que te ves a largo plazo.
Empiezas a construir una identidad basada en la fiabilidad, en la coherencia y en el compromiso. Te conviertes en alguien en quien puedes confiar. Y cuando confías en ti mismo, el miedo disminuye, la pereza pierde fuerza y la procrastinación deja de ser una constante en tu vida. La disciplina diaria es una fuente de energía y confianza mucho más poderosa de lo que la mayoría imagina. Muchas personas creen que la disciplina consume energía, que es algo que te exige constantemente y te deja agotado. Pero en la práctica ocurre lo contrario. La disciplina bien aplicada genera energía porque reduce el caos, elimina la indecisión y crea una sensación constante de avance. Cuando sabes qué tienes que hacer y lo haces de manera regular, tu mente se libera de la carga de decidir una y otra vez. Esa claridad mental se traduce en más foco, más tranquilidad y, paradójicamente, más energía disponible para lo que realmente importa. La energía no siempre viene del descanso, muchas veces viene del movimiento. Cuando pasas demasiado tiempo postergando, tu energía se estanca. Aparece el cansancio mental, la apatía y la sensación de estar siempre atrasado. En cambio, cuando actúas con disciplina, incluso en pequeñas dosis, se activa un circuito interno de acción y recompensa. Tu cerebro empieza a asociar el esfuerzo con una sensación positiva de logro. No necesitas terminar todo para sentirte bien, basta con avanzar. Ese avance constante genera impulso, y el impulso es una de las fuentes de energía más fiables que existen. La disciplina diaria también construye confianza porque te permite cumplirte a ti mismo. Cada vez que dices lo haré y lo haces, aunque sea algo pequeño, refuerzas tu autoconcepto. Empiezas a verte como alguien confiable, como alguien que no se abandona a mitad de camino. Esa confianza interna es mucho más sólida que cualquier aprobación externa, porque no depende de lo que otros digan, sino de lo que tú sabes que estás haciendo. Con el tiempo, esa coherencia entre lo que prometes y lo que cumples se convierte en la base de tu autoestima. La confianza que nace de la disciplina es silenciosa, no necesita demostrarse ni anunciarse, se manifiesta en la forma en la que enfrentas los desafíos, en la calma con la que tomas decisiones y en la seguridad con la que dices no a lo que no te conviene. Cuando eres disciplinado, sabes que puedes manejar situaciones difíciles porque ya te has demostrado que puedes mantener compromisos incluso cuando no es fácil. Esa certeza interna reduce el miedo y la duda, dos de los principales motores de la procrastinación. La disciplina diaria también te ayuda a regular tus emociones. No elimina los altibajos emocionales, pero evita que ellos dirijan tu comportamiento. Cuando tienes rutinas y hábitos claros, no necesitas negociar contigo mismo cada día. Simplemente sigues el plan. Esa estructura actúa como un ancla en momentos de estrés o desmotivación. Te da estabilidad, y esa estabilidad emocional es una forma de energía, porque te ahorra una enorme cantidad de desgaste mental. Otro aspecto clave es que la disciplina reduce la fricción. Muchas personas se cansan no por hacer demasiado, sino por empezar demasiado. Cada inicio requiere un esfuerzo mental. Cuando tienes hábitos diarios, ese esfuerzo se minimiza. No estás constantemente decidiendo si haces o no algo, simplemente lo haces porque es parte de tu rutina. Esa automatización libera recursos mentales que puedes usar para tareas más complejas o creativas. Menos fricción significa más fluidez, y más fluidez significa más energía. La disciplina también crea un sentido de control sobre tu tiempo. En lugar de sentir que el día se te escapa, empiezas a sentir que lo gestionas. Aunque no todo salga como planeabas, sabes que estás priorizando lo importante. Esa sensación de control reduce la ansiedad y aumenta la confianza. No necesitas tener todo bajo control para sentirte seguro. Necesitas saber que estás haciendo lo que está en tus manos. La disciplina diaria te da esa certeza, pero además, la confianza que nace de la disciplina se acumula. No es un estado momentáneo, es una construcción progresiva. Cada día que cumples refuerza el día anterior. Incluso en días imperfectos, mantener una acción mínima sostiene ese hilo de coherencia. Y cuando miras hacia atrás y ves semanas, meses o años de constancia, tu percepción de ti mismo cambia radicalmente. Dejas de dudar tanto de tus capacidades porque tienes evidencia de tu compromiso. La disciplina diaria también te prepara para oportunidades. Cuando llega un reto, no te encuentra improvisando, sino entrenado. Has desarrollado hábitos de acción, enfoque y responsabilidad que te permiten responder con eficacia. Esa preparación constante es una forma de confianza anticipada. No sabes exactamente qué vendrá, pero sabes que estás listo para afrontarlo porque has construido una base sólida a través de tus acciones diarias. La energía y la confianza que genera la disciplina no son explosivas ni espectaculares, pero son estables y sostenibles.
No dependen de momentos de inspiración ni de circunstancias favorables. Nacen del trabajo constante, del compromiso silencioso y de la decisión diaria de avanzar. Y esa combinación, repetida en el tiempo, transforma no solo lo que haces, sino la forma en la que te ves y la manera en la que vives. Actuar hoy es una decisión que va mucho más allá de completar una tarea o avanzar en una lista de pendientes. Es una forma de definir quién eres y quién estás construyendo ser. Muchas personas viven atrapadas en la idea de que algún día cambiarán, que mañana tendrán más claridad, más energía o más disciplina. Pero ese mañana se convierte en un refugio cómodo donde esconder la incomodidad del presente. El problema es que la persona que quieres respetar mañana no se construye con intenciones futuras. Se construye con acciones presentes. Cada vez que eliges actuar hoy, aunque sea de manera imperfecta, estás moldeando tu identidad. El respeto hacia uno mismo no nace de los resultados externos, nace de la coherencia interna. No depende de cuánto dinero tengas, cuántos logros acumules o cuánta aprobación recibas. Depende de algo mucho más simple y profundo, de saber que haces lo que dices que vas a hacer. Cuando actúas hoy, incluso en cosas pequeñas, estás enviando un mensaje claro a tu interior: puedo confiar en mí. Esa confianza es la base del respeto propio. Sin ella, cualquier éxito se siente vacío, y con ella, incluso los avances modestos tienen un valor heno. Aremi, ver actuar hoy también rompe con la fantasía de la versión ideal de ti mismo que solo existe en tu mente. Muchas personas se comparan constantemente con una imagen perfecta que aún no son, y esa comparación genera frustración y parálisis. Pero cuando decides actuar hoy, dejas de vivir en la comparación y empiezas a vivir en el proceso. Ya no te preguntas si eres suficiente, te preguntas qué puedes hacer ahora. Ese cambio de enfoque reduce la presión y te devuelve al terreno de lo real, donde el crecimiento ocurre paso a paso. El respeto que sientes mañana por ti mismo depende directamente de cómo gestionas tus decisiones hoy. Cuando postergas, aunque parezca inofensivo, se acumula una sensación de decepción interna. No es ruidosa, no es dramática, pero está ahí. Es esa pequeña voz que te recuerda que podrías haber hecho algo y no lo hiciste. Con el tiempo, esa voz se vuelve más fuerte y mina tu autoestima. En cambio, cuando actúas, incluso sin ganas, esa voz se transforma. Se convierte en una sensación de orgullo silencioso, en la tranquilidad de saber que estás cumpliendo contigo. Actuar hoy no significa hacer grandes gestos ni cambios radicales. Significa tomar responsabilidad por lo que está a tu alcance en este momento. Puede ser enviar un mensaje pendiente, ordenar tu espacio, avanzar unos minutos en un proyecto o cuidar tu salud de una manera sencilla. Lo importante no es la magnitud de la acción, sino la intención que la sostiene. Cada acción consciente fortalece tu carácter, y el carácter es lo que determina cómo te enfrentas a la vida cuando las circunstancias se complican. También es importante entender que el respeto propio no se construye en días fáciles. Se construye en días normales, incluso en días difíciles. Cuando todo va bien, actuar es sencillo. Pero cuando estás cansado, desmotivado o abrumado, y aún así decides avanzar, ese acto tiene un peso enorme. Es en esos momentos cuando te conviertes en alguien que admiras. No porque seas perfecto, sino porque eres consistente. Esa consistencia es la que te permite mirarte al espejo con honestidad y sentir tranquilidad. Actuar hoy te libera de la dependencia emocional del futuro. Muchas personas viven esperando que algo cambie para sentirse mejor consigo mismas. Esperan el éxito, el reconocimiento o la validación externa. Pero cuando actúas hoy, empiezas a generar satisfacción interna inmediata. No porque todo esté resuelto, sino porque sabes que estás haciendo tu parte. Esa satisfacción es estable, no depende de aplausos ni de resultados rápidos. Depende de tu compromiso diario. Además, actuar hoy te entrena para tomar decisiones con mayor claridad. Cuanto más actúas, menos espacio hay para la duda excesiva. La acción aclara. Te permite aprender a ajustar y mejorar. En cambio, la inacción alimenta la confusión y el miedo. Cuando decides moverte, aunque no tengas todas las respuestas, empiezas a construirlas sobre la marcha. Esa capacidad de avanzar sin certezas absolutas es una de las cualidades más valiosas que puedes desarrollar. El respeto que sentirás mañana por ti mismo no será el resultado de un solo gran logro, sino de una cadena de decisiones coherentes. Cada día es una oportunidad para reforzar o debilitar esa relación contigo. Cuando eliges actuar hoy, eliges cuidar esa relación. Te estás diciendo que tu futuro importa, que tus valores importan y que tu palabra tiene peso. Esa elección, repetida una y otra vez, transforma la forma en la que te ves y la manera en la que te posicionas ante el mundo. Ver actuar hoy también te prepara para momentos de mayor exigencia. Cuando llegan desafíos más grandes, no te encuentran improvisando, te encuentran con hábitos, con disciplina y con una identidad ya entrenada.
No te preguntas si eres capaz, sabes que lo eres porque tienes evidencia. Esa evidencia no viene de promesas, viene de acciones acumuladas. Y con cada acción, tu respeto propio se fortalece, se estabiliza y se convierte